¿Acaso creen una mujer de 75 años puede cortar el pene a su sobrino? ¿Creen que unas simples tijeras de cocina no pueden ser un arma de venganza? Yo les aseguro que sí, porque mis manos hicieron lo que la justicia no pudo. Y después de 2 semanas de encierro, de oscuridad y de silencio, me liberaron. ¿Saben por qué? Porque cuando los detectives se atrevieron a desenterrar mi pasado, hallaron un secreto que yo había sepultado durante 67 años. Un horror tan profundo, tan monstruoso, que incluso la ley, con su frialdad implacable, declaró que mi crimen estaba justificado. Mi nombre es Dalila Nochebuena. Tengo 75 años, y esta es la confesión que le debo al mundo antes de que mi voz se apague para siempre. Una historia tan retorcida y brutal que, al escucharla completa, entenderán como una anciana aparentemente inofensiva como yo pudo cometer un acto tan sangriento, tan irreversible. Comprenderán por qué, esa noche, tomé esas tijeras y le arranqué la masculinidad a mi propio sobrino mientras dormía, inconsciente, rendido al veneno de sus pastillas. Pero también se darán cuenta de algo más aterrador, que tal vez yo no soy la víctima que imaginan. Esta historia no nació en la oscuridad de esa habitación, ni en la sangre que manchó las sábanas. La verdadera historia se gestó 67 años atrás, en una infancia robada y en un infierno personal que me ha perseguido durante toda mi vida. Todo empezó un martes. Un martes cualquiera, de esos que parece que el mundo se ha parado y que lo único que oyes es el tic-tac del reloj de la cocina. Yo estaba en mi mecedora, tejiendo una bufanda para mi bisnieto, el pequeño Juanito. Y mi sobrino, el pobre de Ricardo, que siempre fue un poco despistado, andaba por el jardín, intentando arreglar la manguera que, según él, tenía un agujero del tamaño de una moneda de 5 pesetas. Yo, desde mi ventana, lo veía moverse con esa torpeza tan suya, y me daban unas ganas de reír. Él siempre fue así, un buen chico, de esos que se tropieza con sus propios pies, pero con un corazón que no le cabía en el pecho. A veces me pregunto si podría haber hecho algo diferente ese día. Si no hubiera estado tan absorta en mis pensamientos, si hubiera levantado la cabeza de mi labor un segundo antes. Pero, ¿quién sabe? La vida es un cúmulo de «y si hubiera». El caso es que, de repente, escuché un grito. Un grito que me heló la sangre. No era un grito de dolor, era un grito de pánico, de puro terror. Solté el tejido y me levanté de la mecedora tan rápido como mis viejas rodillas me lo permitieron. Salí al jardín, y lo que vi me dejó sin aliento. Ricardo estaba tirado en el césped, con las manos en la entrepierna, retorciéndose de dolor. A su lado, la manguera y, no muy lejos, unas tijeras de podar. Y un charco de un rojo intenso, que se iba extendiendo como una mancha de tinta en un papel. El tiempo se detuvo. Y en ese instante, en ese preciso instante, todo mi mundo se redujo a ese jardín, a ese grito, a ese rojo. Me acerqué a él, y vi que tenía la cremallera del pantalón rota, y que de su pantalón salía una mancha de sangre. Fue en ese momento que mi mente hizo clic. No sé si fue la impresión, la angustia o el instinto de abuela, pero me acordé de mi difunto marido, de cuando se cortó con una motosierra y como mi suegra, que en paz descanse, le hizo un torniquete con un cinturón para detener la hemorragia. Pero yo no tenía un cinturón a mano, y Ricardo no se había cortado en la pierna, sino en el miembro. El pánico se apoderó de mí, y mis manos, que ya no eran tan firmes como antes, empezaron a temblar. Pero no podía permitirme el lujo de quedarme paralizada. Ricardo necesitaba ayuda, y la necesitaba ya. Tenía que detener la hemorragia, o el pobre chico se desangraría. Mis ojos buscaron algo, cualquier cosa que pudiera servir. Y entonces, lo vi. Una bolsa de patatas fritas. No una bolsa de patatas, una bolsa de plástico. La había dejado en la mesa del jardín, y ahora parecía la única esperanza. No me preguntes por qué, pero mi mente, en ese momento de caos, recordó un documental que había visto sobre cirugías de emergencia en el campo de batalla. Hablaban de cómo, en ausencia de vendas o gasas estériles, se utilizaban materiales improvisados para contener la hemorragia. Y la bolsa de plástico. La bolsa de plástico parecía la solución perfecta. Corrí hacia él, con el corazón en un puño. Me arrodillé a su lado, y con mis manos temblorosas, intenté ayudarle. Pero el pobre chico estaba en shock. No me oía, no me veía. Solo gemía de dolor. Y yo,
que ya no tengo la fuerza de antes, no podía hacer nada. Fue entonces que vi las tijeras de podar. Las mismas tijeras que, segundos antes, había utilizado para cortar las ramas de los rosales. Y en un instante, mi mente, que ya no estaba en sus cabales, hizo un cálculo. Si cortaba la manguera, podría usarla como una especie de torniquete improvisado. Una idea descabellada, lo sé, pero en ese momento parecía la única salida. Cogí las tijeras, con las manos temblorosas, y me acerqué a la manguera. Y con toda la fuerza que me quedaba, la corté. No fue fácil. La manguera era gruesa, y mis manos no tenían la fuerza de antes. Pero lo conseguí. Y con un trozo de manguera en la mano, me volví hacia Ricardo. Él seguía en el suelo, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Y yo, que me sentía como una médica en una guerra, me preparé para el siguiente paso. Pero en ese momento, en ese preciso momento, las sirenas de la policía y de la ambulancia empezaron a sonar. Y el mundo, que se había parado por un instante, volvió a ponerse en movimiento. La ambulancia y la policía llegaron al mismo tiempo, con un estruendo de sirenas que parecía que iba a reventarme los tímpanos. La calle se llenó de curiosos, de vecinos que se asomaban a sus balcones para ver el espectáculo, de niños que se paraban a mirar. Y yo, que apenas podía respirar, me quedé allí, en medio de todo ese caos, con las tijeras de podar en una mano y un trozo de manguera en la otra. Unos paramédicos se bajaron de la ambulancia y se acercaron a Ricardo. Inmediatamente empezaron a evaluarlo, a hacerle preguntas que él no podía responder. Y una de las enfermeras, una chica joven con el pelo recogido y la cara pálida, se acercó a mí. «¿Qué ha pasado aquí?», me preguntó, con una voz que intentaba ser calmada, pero que dejaba traslucir el pánico. «Ah, se ha cortado, con la tijera», balbuceé, sin poder articular una frase completa. «¿Con la tijera?», me preguntó la enfermera, con el ceño fruncido, y sus ojos se posaron en las tijeras que aún sostenía. «Sí, yo», intenté ayudarle, «le corté», dije, y mis palabras se perdieron en un sollozo. En ese momento, vi que uno de los policías se acercaba a mí. Era un hombre grande, con bigote y una cara de pocos amigos. «Señora, por favor, suelte las tijeras», me dijo, con una voz grave. Pero yo solo quería ayudarle. Intenté explicarle, pero él ya me estaba cogiendo las manos para que soltara las tijeras. Y en ese instante, en ese preciso instante, todo se volvió borroso. Los paramédicos que se llevaban a Ricardo en una camilla, los vecinos que murmuraban, la enfermera que me miraba con una mezcla de lástima y horror. Y el policía, que me decía algo, pero yo ya no lo oía. Solo sentía el frío de las esposas en mis muñecas. Y entonces, entendí que mi intento desesperado de salvar a mi sobrino había sido interpretado de otra manera. Entendí que mi amor de abuela, mi instinto, mi pánico, se había transformado, a los ojos de la ley, en un crimen. Me llevaron a la comisaría. Y el mundo, que se había vuelto borroso, se transformó en una sala fría, con un olor a humedad y a café viejo. Me sentaron en una silla de metal, y me miraron. Me miraron como si yo fuera una criminal, como si yo, una abuela de 90 años, hubiera planeado todo aquello. Yo no podía hablar. Solo lloraba. Lloraba por Ricardo, por su dolor, por mi desesperación. Y por la injusticia de todo aquello. Llegó mi hijo, el pobre de Pedro. Venía con la cara pálida y los ojos inyectados en sangre. Me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien. Pero yo sabía que no. No iba a estar bien. El nombre de la familia había sido arrastrado por el barro. Y yo, que siempre había sido la abuela de la familia, la que horneaba galletas, la que contaba cuentos a los nietos, me había convertido en una criminal. El policía me interrogó. Me preguntó qué había pasado, por qué tenía las tijeras en la mano, por qué intenté cortar la manguera. Y yo, con la voz entrecortada, intenté explicarle. Le conté la historia de mi marido, del torniquete, de la bolsa de plástico. Pero él solo me miraba, con los ojos vacíos, como si estuviera escuchando un cuento de hadas. «Señora, entendemos que quería ayudar a su sobrino, pero las pruebas son claras», me dijo el policía. «¿Pruebas? ¿Qué pruebas?», le pregunté, con la voz rota.
Las tijeras, la manguera, el hecho de que su sobrino fue encontrado inconsciente y con la entrepierna, con un corte. Y usted, señora, usted era la única persona en la escena del crimen. Pero yo solo quería ayudarle, dije, y mis palabras se perdieron en un sollozo. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró una mujer. Era una abogada, una mujer alta y elegante, con una mirada fría y penetrante. Mi hijo la había contratado. Me miró, y su mirada me hizo sentir aún más pequeña. Señora, por favor, no diga nada más. Yo me encargo de todo, me dijo la abogada, con una voz firme. Pero yo ya no podía callar. Tenía que contar mi historia. Tenía que decir la verdad. Y así, con la voz entrecortada y el corazón en un puño, le conté a la abogada todo lo que había pasado. Y al terminar, la abogada se quedó en silencio. Y luego me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto en los ojos del policía. Vi compasión. El tiempo en la cárcel es diferente. No tiene el tic-tac del reloj de la cocina. No tiene el canto de los pájaros por la mañana. No tiene el olor a galletas recién horneadas. El tiempo en la cárcel es un tiempo muerto, un tiempo de espera. Me llevaron a un lugar que olía a cloro y a desesperanza. Me pusieron en una celda, una habitación pequeña con una litera de metal y un retrete. Y me quedé allí, sentada en la litera, mirando a la pared. Me sentía como un fantasma. Como si mi vida, la vida que había vivido, se hubiera desvanecido. No era la abuela que era. No era la mujer que había sido. Era un número. Y lo peor de todo, era que no sabía si Ricardo estaba bien. No sabía si mi sobrino, el pobre de Ricardo, el que se tropezaba con sus propios pies, iba a salir de esta. Durante los días que estuve allí, mi mente viajaba. Viajaba al pasado, a mi niñez, a mis hijos, a mis nietos. Recordaba los domingos en familia, las risas, las comidas. Y cada recuerdo era una puñalada. Porque yo ya no estaba allí. Estaba en un lugar oscuro y frío. Mi hijo, el pobre de Pedro, venía a verme. Me contaba que Ricardo estaba en el hospital, que estaba fuera de peligro, pero que le esperaba una larga recuperación. Me contaba que los vecinos estaban divididos. Unos me defendían, decían que yo era una abuela de oro, que era imposible que yo hubiera hecho algo así. Otros me miraban con desconfianza, con los ojos llenos de prejuicios. La abogada venía a verme también. Me explicaba la ley, me hablaba de tecnicismos, de atenuantes, de eximentes. Pero yo no la oía. Yo solo pensaba en Ricardo, en su dolor, en su futuro. Y me preguntaba una y otra vez si podría haber hecho algo diferente. Si no hubiera cogido esas tijeras, si no hubiera intentado ayudarle. Pero el instinto, el amor, es más fuerte que la razón. Un día, mientras estaba en mi celda, la puerta se abrió. Y allí, parado en el umbral, estaba Ricardo. Estaba pálido, más delgado de lo que lo recordaba, pero vivo. Su presencia, su sonrisa débil, me dio la fuerza que necesitaba. Se acercó a mí y me abrazó. Y en ese abrazo me di cuenta de que todo el dolor, toda la angustia, todo el tiempo en la cárcel había valido la pena. Porque él estaba allí, vivo. «Abuela, ¿qué haces aquí?», me preguntó, con la voz rota. Yo solo quería ayudarte, mi amor», le dije, con las lágrimas rodando por mis mejillas. «Lo sé, abuela, lo sé», me dijo, con la voz quebrada. Y luego se arrodilló y me miró a los ojos. Y en sus ojos vi amor, vi agradecimiento. «Abuela, la policía te ha malinterpretado. Yo sé que me salvaste la vida. Si no hubieras estado allí, yo no estaría aquí». Y en ese momento, en ese preciso momento, me di cuenta de que mi verdad, la verdad de mi corazón, era la única que importaba. La ley, los vecinos, el que dirán, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que mi sobrino, el pobre de Ricardo, el que se tropezaba con sus propios pies, me había perdonado. La abogada, que había estado observando la escena, se acercó a nosotros. Y con una sonrisa, me dijo que el fiscal había retirado los cargos. Que mi sobrino había declarado a mi favor, que había explicado que yo, en mi desesperación, había intentado ayudarle.
que la manguera y las tijeras habían sido parte de un plan desesperado para salvarle la vida, que yo, en mi corazón, era una heroína, no una criminal. Y así, salí de la cárcel. Salí de la cárcel con la cabeza alta, con la mano de mi sobrino en la mía, y con el corazón lleno de amor y de gratitud. Porque, ¿quién lo diría? Una abuela de 90 años, que había terminado en la cárcel por amor. Y así, volví a casa. Volví a mi mecedora, a mi jardín, a mis galletas. Volví a ser la abuela que era. Pero algo había cambiado. Algo en mí, en mi forma de ver el mundo. Ya no me preocupaban las pequeñas cosas, los ruidos del jardín, el tic-tac del reloj de la cocina. Ahora, cada día era un regalo. Cada abrazo de mi nieto, cada beso de mi hijo, cada sonrisa de Ricardo, era un tesoro. Mis manos, que ya no tiemblan tanto, siguen tejiendo bufandas. Y mi corazón, que ha visto lo peor y lo mejor de la vida, sigue latiendo con amor. A veces, la gente me pregunta por lo que pasó. Y yo, con una sonrisa, les cuento la historia. Les cuento la historia de la abuela que, en su desesperación por salvar a su sobrino, terminó en la cárcel. Y al final de la historia, siempre les digo lo mismo. El amor, queridos míos, el amor es una fuerza poderosa. Tan poderosa, que a veces puede confundirse con la locura. Tan poderosa, que a veces puede llevarte a hacer cosas que nunca hubieras imaginado. Tan poderosa, que puede llevarte a la cárcel. Pero también tan poderosa, que puede devolverte la libertad. Y esa, mis queridos, es la verdad de mi historia.